Y ahora sí estamos acá. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra gran chica esta semana. Ella es Pilar Sánchez, es psicóloga, sexóloga y comediante. Hola Pili, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Pili? No la veo. A ver si la escuchamos a Pili. Ahora sí la veo. ¿Ahí me escuchás, Lu? Ahora sí, hola Pili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien? ¿Tanto ¿Todo tiempo? bien vos? Todo bien, por acá. Bueno, me alegro. Pili, contanos un poco. Vos sos psicóloga y sexóloga. Sí, ¿Qué así es. sería la sexología o de qué sería, no, de qué se encarga la sexología? Bueno, la sexología en sí es una ciencia que se encarga de trabajar sobre la sexualidad integral, ¿no? Desde el momento en que nacemos hasta que finaliza nuestra vida y aborda todos los temas relacionados con la sexualidad, tanto temas relacionados con las patologías o algunos trastornos, como por ejemplo los cambios evolutivos que van surgiendo o todo lo que nos genere malestar, ¿no? En relación a la sexología. Y los periodos, por ejemplo, evolutivos que abarcan, por ejemplo, el embarazo, la adolescencia, ¿no? La madurez con los cambios hormonales también. Y bueno, los sexólogos pueden ser médicos, ¿no? Que abordan toda la parte más biológica, más anatómica, más fisiológica, o también psicólogos, que abordamos toda la parte que tiene que ver más con lo emocional, con las distintas etapas evolutivas, con las molestias relacionadas a la vida sexual y vincular también, ¿no? Ujú. ¿Y cómo es que llegan a una consulta con vos? Porque me imagino esto de, bueno, ¿cuándo es que hay que ir a un sexólogo? Vos dijiste acá un par de cosas que yo la verdad que no sabía, que desde que nacemos dijiste, o sea que desde que somos niños podemos hacer una consulta por algún motivo. Y también nombraste el embarazo, que tampoco me imaginaba que podía ahí estar atendido por una sexóloga. Momentos que por ahí uno desde el imaginario no lo sabe. Ujú. Siempre para mí fue, uy, tengo problemas, disfunciones sexuales y ahí voy a la sexóloga, pero vos acá estás diciendo que hay otros momentos que también. Totalmente. Y bueno, creo que hay como dos formas. Yo trabajo mucho en la clínica, ¿no? Mi fuerte es el trabajo en el consultorio. Y hay dos maneras como de abordar la sexología. Por un lado, pueden ser un paciente que llegue al consultorio ya con alguna demanda, con algún motivo de consulta relacionado con, bueno, con algún cambio en relación a su conducta sexual, vincular, ¿no? Que ya llegue con un motivo específico. O también dentro de la terapia pueden ir surgiendo cuestiones que atañen a nuestra sexualidad, ¿no? Un poco lo que vos decías hace un rato, pensá que nuestra sexualidad aborda desde cómo nos vinculamos con el otro, el cómo nos vestimos, el cómo expresamos nuestro género, el cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, y también, bueno, las relaciones sexuales, ¿no? Propiamente. Entonces, la sexualidad aborda todo lo que respecta a nuestra vida. Y vos Uh-huh. decías hace un rato, bueno, o sea que un niño también puede acudir a una sexóloga. Bueno, sí, ¿no? La sexología también aborda lo que es el género, la expresión de género, el cómo nos sentimos con nuestro cuerpo en relación al género que elegimos o que sentimos, que queremos expresar, ¿no? Entonces, bueno, aborda también todas esas temáticas. Y por supuesto, a un niño también, en caso de que sea un niño, por ejemplo, se trabaja mucho también con los padres, ¿no? Con a nivel familiar. Es un abordaje ¿Y como cómo, mucho más integral. ya que Ujú. trajiste esto del el género en los niños, esto, ¿cuándo es que se empieza a definir el género en un niño? ¿Cómo se empieza a definir? Eh, si se puede, así como en un ratito contar, o qué señales van dando a los chicos de su definición de género. Bueno, yo creo que en relación a esto, bueno, nuestra sociedad se está abriendo mucho más a escuchar, ¿no? Creo que eso es como muy importante y también se va identificando y dejando que el niño sea mucho más libre, el niño, la niña, ¿no? De poder elegir
con qué se siente más cómodo, ¿no? En relación a la expresión de género, ¿no? Con qué ropa se siente más cómodo o más cómoda, con qué juguetes prefiere jugar, ¿no? Con qué otros roles se puede ir identificando. Y creo que en este juego, ¿no? De ir representando roles y jugando, es donde va a poder ir como viendo si se siente cómodo o cómoda con el género asignado, ¿no? Por la familia, porque generalmente bueno, si nace con vulva se le asigna un género femenino y si nace con pene se le asigna un género masculino. Entonces, bueno, un poco ir viendo si ese niño o esa niña se van sintiendo de acuerdo a ese rol asignado, ¿no? Pero yo creo que en un momento quizás previo incluso a la escolarización ya se van notando cómo los niños se van sintiendo, ¿no? En todo este demostrar y en este expresar el género. Bien, y como papás, ¿cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos acompañar sin intervenir? Bueno, creo que el acompañar, ¿no? Implica un poco el no intervenir, ¿no? El acompañar implica esto de poder ir sosteniendo, de poder ir escuchando. Si generan, por ejemplo, algunos miedos, si se generan algunos miedos o preocupaciones, acudir a un especialista, ¿no? Que el especialista siempre es el que va a ir no solamente haciendo que los papás acompañen a ese niño o a esa niña, sino también acompañando a los papás, ¿no? Que, bueno, por ahí tienen todas estas preocupaciones y todos estos miedos que van apareciendo, y que también pasa mucho que, como vos me preguntabas, ¿no? Bueno, quieren ayudar, colaborar, acompañar y cuidar sin intervenir, y bueno, y no saben muy bien cómo hacer. Yo creo que tiene mucho que ver con cada niño, con cada infancia, con cómo se va dando esa familia y cuáles son las creencias y bueno, todo lo que rodea a ese núcleo familiar. Pero lo más importante es eso, ¿no? Bueno, no retar, no sancionar, no generar como quizás como estas acciones que marcan más distancia que acercamiento y que compañía, ¿no? Bueno, ir escuchando y también poniendo límites en esa escucha, ¿no? Bueno, yo quiero esto, dice un niño o una niña, bueno, como mamá, como papá, qué límite puedo ir poniendo, hasta dónde puedo negociar con ese niño sobre esto que quiere, ¿no? Bueno, un poco es la familia y otro poco también es las instituciones educativas cómo van acompañando, ¿no? Eso te iba a preguntar, justo ahí venía mi segunda pregunta, que ¿cómo influye la escuela en todo esto? Porque en esa edad es como una etapa fundamental y crucial, están muchas horas en las escuelas. ¿Cómo influye? Influye mucho, ¿no? Y creo que la respuesta a todas estas preguntas es la ESI, ¿no? La ESI como quizás como piedra basal en todo esto que respecta al poder respetar al otro, al poder entender que cada uno vive su sexualidad y va atravesando también estos procesos de cambio, de aceptación, de autoconocimiento a su tiempo, ¿no? Bueno, creo que la ESI en las escuelas es la respuesta a todo esto que vos me estás preguntando, ¿no? La ESI también o sea, desde el núcleo familiar y desde cómo se va abordando en la escuela y en las instituciones, bueno, desde el docente, que es la figura de referencia. ¿Y vos cómo ves la ESI dentro de las escuelas? Porque yo como psicopedagoga lo que estoy viendo es como que hay ahí como una ruptura entre lo que los chicos traen desde afuera y lo que realmente se da en la escuela, que está muy lejos de todo lo que los chicos saben por otros lados. Totalmente. Y la ESI en la escuela está en muchas instituciones como muy arraigada, en muchas otras está incluso hasta como penalizada, ¿no? Entonces también es difícil como abordar desde ese lugar, o está como muy coartada, bueno, esto sí, esto no se informa todo, no se brinda todo, por supuesto de acuerdo a las creencias que haya en la institución, pero me parece que tiene mucho que ver también con el docente, ¿no? Si el docente también interioriza la ESI y puede entender que se trata no de hablar de sexo a los niños, ¿no? Y de quizás como influir en la elección de género y demás,
¿no? En la identificación del género, sino el poder justamente abordarlo desde el nivel en el que se está, ¿no? Porque la ESI tiene un abordaje específico no sé, para nenes de 4 en la salita de 4, para la salita de 5, para primaria. Entonces, ir abordando lo que respecta a a cada nivel. ¿Crees que hay que demistificar la palabra sexo, sexualidad? Y digo, por esto que vos decís, que no siempre es hablar del sexo por ahí como la genitalidad, sino hablar de que, bueno, cómo nos vemos nosotros, cómo me veo con mi cuerpo, respetar el cuerpo ajeno. ¿Crees que decir la palabra sexo todavía implica así como el tabú de pensar en el sexo, digamos, en el acto sexual? Implica ese tabú todavía. Está bastante complicado quizás como el desterrarlo, ¿no? Como asociar sí o sí la sexualidad al sexo o a la genitalidad. Y bueno, es un poco lo que hablamos cuando me presentaba, ¿no? Esto de la sexualidad es algo que nos atraviesa desde el momento en que nacemos y bueno, y dicen, bueno, ¿de qué sexo es el bebé? ¿No? Hasta que esos padres, esas madres van ofreciéndole una identidad de género desde el momento en que saben, ¿no? Cuál es el sexo del bebé, ya le compran cosas rosas, cosas celestes, etcétera. Y bueno, y se va asociando a la genitalidad durante toda la vida. Entonces, ocurre, ¿no? Desde este lugar que, bueno, vos recién contabas un poco cuando me presentabas, que, bueno, yo tengo un sex shop y dentro de ese espacio también brindamos un servicio que es de tuppers, experiencias solteras, y pasa mucho que solamente los juguetes sexuales están asociados a la genitalidad. No se pueden usar los juguetes, por ejemplo, en otras áreas de nuestro cuerpo, o la única forma de sentir placer es a través de la genitalidad. Entonces, bueno, es como muy de poquito trabajo de hormiga ir reconociendo que el placer sexual, por ejemplo, abarca absolutamente todo, ¿no? Desde lo que comemos, el cómo sentimos ciertas sensaciones, en qué otras partes del cuerpo sentimos placer. Bueno, el ir un poco desmitificándolo, pero sí, está absolutamente ligado. No en todas Contame las un poco más. generaciones, eso está bueno, pero... Claro, pero igual las generaciones, por ahí los adolescentes están un poquito más abiertos ahora, pero ¿es así? O depende del lugar en donde estén? El lugar en donde estén, quiero decir, por ahí con quiénes se relacionan, si viven en una ciudad más grande, en un pueblo más chico. Me parece que el cambio viene, pero de a poco, ¿no? Sí, pero sí es verdad lo que vos decís, Lu, que los adolescentes, sobre todo desde, no sé, los 9 a los 15, 16 años, tienen como otra mirada relacionada a esto del poder descubrir con qué nos sentimos más cómodos y poder respetar, ¿no? Porque es mucho más natural para ellos escuchar que alguien de repente, por ejemplo, es bisexual o se identifica con un género que no le asignaron, ¿no? Por ejemplo, bueno, ella es una chica trans, es un chico trans, ah, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿No? O sea, está como mucho más naturalizado en ellos y de hecho tienen como un lugar de mucha más acogida y más respeto, eso sí lo he notado en esa generación. ¿Y cómo influye ahí la mirada del adulto en esta generación? Porque, digo, me planteo que en el colegio te lo plantean como una preocupación, en la sociedad, uy, mira tu hijo tal cosa o tu hija tal otra. ¿Cómo influye en esos adolescentes la mirada de los otros? Influye quizás de una forma negativa, pero creo que lo que más marca es distancia, ¿no? Porque el adolescente o el niño que de repente tiene estas inquietudes, le cuesta más llegar, ¿no? A esos padres o esas madres o a esos adultos que marcan como quizás estas pautas de no, esto está mal, esto de repente, bueno, tenés que ir al psicólogo porque capaz estás dudando y es una etapa, ya se va a pasar, ¿no? Bueno, genera más distancia. Entonces, los adolescentes terminan recurriendo a su mismo grupo de pares, ¿no? Y les cuesta más llegar, por ejemplo, bueno, a un especialista, a alguien que los acompañe. Por ahí Ahora que se dijiste, genera esto. dijiste tenés que ir al psicólogo.
Me imagino esto de que, bueno, mi hijo o mi hija está ahí definiendo su género y tenés que ir al psicólogo, lo lleva un psicólogo cualquiera. ¿Conviene llevarlo a un psicólogo cualquiera o conviene por ahí hacer un asesoramiento con un sexólogo en este caso? Depende, porque si bien el sexólogo tiene como una orientación mucho más fuerte, hay muchos psicólogos que tienen perspectiva de género y que se forman y que están en constante eh, formación, no solamente formal, ¿no? O sea, que consumen quizás contenido que les permite amoldarse más a la ESI, a esto de poder ver la perspectiva de género, porque es una manera también de mirar, ¿no? Entonces, al ser una manera de mirar al otro, bueno, yo tengo que romper todos los prejuicios que tengo, ya de por sí el psicólogo tiene que dejar esos prejuicios fuera del consultorio, pero sí, influye si es un psicólogo que no lo tiene, ¿no? Influye porque de repente termina respondiendo incluso hasta la demanda de sus papás de, bueno, resolveme este problema, ¿no? Está dudando, es una etapa, ya se le va a pasar, y el psicólogo sostiene eso también, muchas veces, ¿no? Pero, bueno, el sexólogo es lo ideal, ¿no? Pero si no, un psicólogo que tenga perspectiva de género, que sepa escuchar, que sepa acompañar, ¿no? A este adolescente o a este niño o a esta niña, y a su familia también, ¿no? Nos contabas del sex shop. Contanos cómo es esto de las charlas que dan, de las reuniones, ¿cómo es esta dinámica? También hay todo un Bueno, tabú ahí. hay todo un tabú, imagínate. Y bueno, y también está esto, ¿no? Bueno, sos psicóloga y tenés un sex shop, ¿cómo es esto, no? De repente mostrar tanto de la sexualidad y del placer que pasa ahí, ¿no? Con ese semblante de psicóloga. Bueno, esto inició, ¿no? Yo ya venía trabajando en otro lugar haciendo esta tarea de hacer eventos y tuppersex. Y bueno, cuando yo decidí abrirme con mi pareja, Emi, bueno, ella se encarga de toda la parte tiene una agencia creativa, es diseñadora gráfica, es licenciada en marketing. Entonces, bueno, surge esta idea de decir, bueno, hagamos algo que nos permita acercar a la gente la educación sexual, el placer, ¿no? El poder quizás como incluir dentro de los eventos importantes esto del placer sexual, ¿no? Y además que se lleven este plus de educación. Bueno, ella desde la magia que hace, todo lo que es la comunicación, bueno, lo transmite de una manera como mucho más linda y mucho más entendible, ¿no? Ella nos ayuda un poco con esto de la bajada también, de línea, que los psicólogos hablamos mucho. Y bueno, y hacemos tuppersex, entonces vamos los dos, llevamos la valija y hacemos juegos, llevamos los juguetes, respondemos preguntas, hay un espacio siempre como de preguntas más particulares. Dentro de los juegos también vamos haciendo un poco esa dinámica de tocar los juguetes, de quizás romper este tabú de, bueno, ¿qué pasa cuando voy a un sex shop, ¿no? Todo lo que hay en un sex shop es esto, ¿no? Bueno, totalmente curioso. Bueno, el poder, incluso desde ese lugar, romper ya un tabú, ¿no? Llevando todas estas cosas. Esto que vos decís de los sex shops me hace acordar no sé cómo será, Pili está en Tucumán, pero digo, acá en Capital y en provincia de Buenos Aires, los sex shops eran todos oscuros, la vidriera oscura con una ventanita chiquitita, con una cueva. Esta cueva que te da la curiosidad de entrar y que si te veían entrar o te ven entrar, uy, ¿a dónde está entrando? Uy, ¿qué está haciendo? Digo, si te encontrabas con alguien conocido adentro. ¡Uf! Claro, Tal cual. Sigue pasando, ¿no? De hecho, la última despedida que fuimos con Emi era una despedida como muy familiar, entonces de repente estaba la tía, que no se animaba a preguntar nada, que agarró como muy tímidamente una tarjetita y me dijo, bueno, yo ahora no te puedo preguntar mucho porque está mi hija, está mi sobrina, no sé, después te llamo, y me llamó después, me preguntó otras cosas, pero sí, sigue estando como este tabú, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué va a pensar si me llevo un juguete? O bueno, ¿por qué tienen que saber qué juguete me llevo? ¿No? Esta vergüenza ahí sigue estando. Pero bueno, ya es un paso que se haya llevado la tarjetita. Claro, tal cual.
¿Por qué crees que pasa esto de que, uy, a ver, qué va a pensar el otro? ¿Cómo es que todavía como sociedad no pudimos ahí romper esto? Bueno, yo tengo como varias teorías y creo que la que más pesa es esto de que, sobre todo en las mujeres, ¿no? El placer sexual siempre estuvo como muy anulado, ¿no? Esto de, bueno, las mujeres que sentían placer o que hablan de su placer es como, bueno, ya de repente son, bueno, personas muy liberales que de repente andan con un montón de personas, como muy promiscuas, ¿no? Bueno, no estaba esto de instalado esto de que el placer no esté asociado a la culpa o a esto de lo sucio, lo pecaminoso, ¿no? En cambio, si nos ponemos a pensar, ¿no? En cuestiones como muy sociales, eh, para el placer masculino estuvo como mucho más eh, naturalizado, ¿no? Entonces de repente podían tener un montón de encuentros sexuales con un montón de personas y no pasaba Ellos lo nada, al contrario, necesitan, claro. ellos lo necesitan, te decían. Totalmente. Entonces, de repente, estamos como en una era, ¿no? En la era de la revolución del placer femenino, sobre todo, donde, bueno, de a poco, yo creo que, como te decía, ¿no? El hecho de que ya eh, un grupo de personas te llame, sobre todo, la mayoría son mujeres igual, ¿no? Que te llamen a la casa y que vos vayas con los juguetes y que empiecen a hablar y que empiecen a contar sus experiencias y a contar, y a preguntar y a sacarse dudas, yo creo que ya ahí es como también, no solamente el hecho de que yo esté, de que Emi esté, de que esté picante, el sex shop ahí es mucho y es importante, sino que también se abre, ¿no? Un poco esta idea de que podamos empezar a hablar las mujeres en grupo y con nuestras pares, ¿no? Sobre el placer, sobre lo que nos gusta, que podamos expresarle a nuestras parejas sexuales también que nos gusta. Bueno, un poco es esa también la misión que tenemos, ¿no? Pero me parece que ese es el punto más importante, el tema social, el tabú como muy relacionado. Y si sos madre, peor. Oh, Ya ahora el placer está por otro lado, ¿no? El placer está en la satisfacción de cuidar de tu hijo, de tu hija, ¿no? De sostener esa familia. Bueno, hay muchas ujú. cosas que pesan. Y si sos madre separada, soltera, viuda, digamos, sin un hombre que te acompañe, es como medio complicado de decir, uy, quiero buscar una pareja, uy, porque enseguida es, bueno, pero vos ya tenés hijos, uy, ¿quién te va a querer con tus hijos? Uy, ¿quién te va a mirar con tus hijos? Ahí, que en el rol del hombre por ahí no pasa tanto esto de, ahí es un papi sexy. Tal cual. O aparece mucho esto, ¿no? Que de hecho lo vemos en muchas mujeres que, por ejemplo, se separan o de repente está soltera hace mucho tiempo y lo primero que quieren regalarle es un juguete sexual, ¿no? Y de repente se asocia, ¿no? El juguete sexual a una persona que está sola, que no tiene vínculo sexual con otras personas, ¿no? Y cuesta mucho esto de pensar, che, yo estoy en pareja, también puedo tener un juguete sexual, puedo usarlo sola, puedo usarlo con mi pareja sexual o de repente puedo compartirlo con otras parejas, ¿no? O sea, está como esto de, bueno, si tengo pareja no necesito juguetes, entonces si no lo tienes, sí. Eso, y ahí tiraste otro, mira, estoy viendo la hora que es, pero tiraste otro tema que dijiste, puedo compartir el juguete con mi pareja. Otro tabú más. Otro tabú, otro tabú. Y te quedas mirando, ¿no? Muchas veces lo digo, bueno, ¿por qué sola o solo le puedo usar este juguete? Puedo compartirlo. Y te quedan mirando como diciendo, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo introduzco esto? ¿Cómo propongo en la pareja esto? O, por ejemplo, las personas que están en pareja que buscan solamente un juguete para usar en pareja, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un anillito, ¿no? Que es un Ujú, anillito que se puede usar para penes o se lo puede usar en los dedos, que vibra. Y muchas veces las personas que están en pareja se llevan solo esto, porque se puede compartir, ¿no? Y, por ejemplo, les ofrezco algo así. Y me dicen, no, porque esto solo es para mí. Bueno, ¿y cómo lo compartís en pareja, no? Se genera esto de, bueno, vibra, se puede usar para estimular cualquier parte del cuerpo, se lo puede usar para hacer masajes, puedo pedirle a mi pareja que lo use conmigo, ¿no? Entonces empezar como a incluir dentro de la pareja
esto, ¿no? De qué me gusta, cómo puedo darte placer de otra forma, sin necesidad quizás como de usar siempre lo mismo, lo convencional. Es un juguete, es para Fundamental, jugar. fundamental siempre hablado y consensuado. Exactamente, totalmente. Bueno, Pili, contanos redes sociales, cómo te buscamos, cómo hacemos para contactarnos con vos o con el sex shop también, las dos cosas. Bueno, por ahora tenemos una sola cuenta unificada que es @lic.pilisánchez. Bueno, en Instagram, y ahí están todos nuestros números de contacto para eventos y demás. Y también subimos un montón de información que seguramente les puede servir. Y también está el link del sex shop y todo para que chusmeen ahí y se animen. Bueno, Pili, muchísimas gracias por haber participado hoy, que hacía rato que teníamos ganas de que estés acá en Grandes Chicas. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Luz, un placer, como siempre. Igualmente. Bueno, y nos quedamos escuchando un poquito más de música, creo que vamos con Harry Styles y nos vemos a la vuelta del corte.